Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más sobre educación médica continua en psiquiatría. El día de hoy hablaremos sobre aspectos generales de psicofarmacología de diferentes clases de medicamentos, sobre todo centrado en el paciente médicamente enfermo. Esta será la primera parte del tema, ya que dividiremos este tema en 3 videos por la extensión que tiene. Te recomiendo consultar la extensa literatura que hay al respecto si se requieren datos más particulares de cada uno de los fármacos. Las intervenciones farmacológicas son esenciales para el manejo en pacientes. Alrededor del 35% de las consultas psiquiátricas incluyen recomendaciones con respecto a los medicamentos. Podemos dividir la farmacología en dos rubros: la farmacocinética, que se caracteriza por la velocidad, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción del fármaco, y la farmacodinámica, que determina la concentración del fármaco y la respuesta a los efectos terapéuticos y adversos. La absorción, por su parte, estará influenciada por las características del sitio de la absorción y propiedades químicas del fármaco, como el área de superficie, el pH ambiental, la integridad y el funcionamiento de la mucosa y el flujo sanguíneo local. Los fármacos que se administran por vía oral son alterados por el metabolismo de primer paso. La administración sublingual, intranasal, tópica e intramuscular minimizarán ese metabolismo, ese primer paso. Y la administración rectal incluso puede reducir el efecto del primer paso hasta un 50%. El grado de absorción del fármaco es más importante con la administración a largo plazo. Tenemos una característica del fármaco llamada biodisponibilidad. Esta es la velocidad y el grado en el que el ingrediente del medicamento es absorbido del producto del medicamento y está disponible para la acción del mismo medicamento. Es decir, si administramos un fármaco por vía intravenosa, supondríamos que tendrá una biodisponibilidad del 100%. La distribución también será influenciada por diferentes factores como el pH, el flujo sanguíneo, la unión a proteínas, la solubilidad de los lípidos y el grado de ionización. La mayoría de los fármacos se unirán a proteínas, ya sea albúmina o la glucoproteína ácida alfa 1. La unión en albúmina, por ejemplo, disminuirá en el embarazo, en la cirrosis, en la neumonía bacteriana, en la pancreatitis aguda, insuficiencia renal, en cirugías y en traumas. Y condiciones como el hipotiroidismo puede incluso aumentar la unión a las proteínas. Cualquier cambio en la unión a proteínas de un fármaco se compensa con un aumento en la eliminación del fármaco mediante el metabolismo y la excreción. La monitorización terapéutica de estos medicamentos para el ajuste de dosis requerirá precaución y la respuesta clínica al fármaco, en lugar de los niveles del fármaco determinados por el laboratorio, deberán guiar la dosificación. Y el volumen de distribución también dependerá de la solubilidad en lípidos de un fármaco y las propiedades de unión al plasma y al tejido. Y la mayoría de los fármacos psicotrópicos son lipofílicos. En cuanto al metabolismo, la mayoría de los fármacos psicotrópicos se eliminan mediante el metabolismo hepático y la excreción renal. Tenemos 3 fases del metabolismo. La fase 1 comprende reacciones de oxidación mediante el sistema de citocromos P450, acciones de reducción o hidrólisis, que prepararán a estos medicamentos para la excreción o para otras vías adicionales de metabolismo. El metabolismo de fase 2 constará de muchas vías de conjugación. Las más comunes son la glucuronidación, la acetilación y la sulfatación. Reacciones oxidativas, que estarán más concentradas en regiones pericentrales del hígado, estarán afectadas por hepatitis viral aguda o enfermedad hepática alcohólica, por ejemplo. Y en personas que tienen una enfermedad hepática, pudieran ahorrar cierta función oxidativa hepática. Y las enfermedades hepáticas agudas y crónicas generalmente evitan reacciones de conjugación de glucurónido. Entonces es importante tomar en cuenta esto cuando tenemos a un paciente que tenga una enfermedad hepática. La función farmacocinética primaria del riñón es la eliminación del fármaco, y en enfermedades renales podrán afectar la absorción, la distribución y el metabolismo de varios medicamentos.
Sin embargo, la mayoría de los fármacos no requerirá ajustes importantes, pero sí hay que tener en cuenta también esta condición. Sí requerirán ajustes puntuales los siguientes fármacos en cuanto a su eliminación renal: el litio, la gabapentina, la pregabalina, el topiramato, la memantina, la paliperidona, la paroxetina, la desvenlafaxina y la venlafaxina. Y en estos cuadros vemos, por ejemplo, que de este lado tenemos un parámetro farmacocinético, factores potenciales y cuál es el significado clínico, ¿no? En enfermedad hepática, la absorción, pues por supuesto que estará influenciada por la acidez gástrica, la motilidad, el flujo sanguíneo, derivaciones portosistémicas, y el significado clínico es que, o sea, habrá que beneficiar los efectos secundarios de fármacos, o algunas formulaciones líquidas pueden absorberse mejor o más rápidamente que unas sólidas. Cambios en la motilidad, secreción y flujo sanguíneo generalmente no requieren un cambio de dosis, y poder considerar la iniciación parenteral. En la distribución, pues dependerá también del flujo sanguíneo del hígado, cambios en las proteínas plasmáticas y cambios en fluidos, ¿no? Aquí habría que hacer por reducir dosis, o los niveles séricos de fármacos, ya sea los que están unidos o libres, pueden ser ahí un poco engañosos. En cuanto al metabolismo y la excreción, de nueva cuenta, dependerá también mucho del flujo sanguíneo hepático, y hay que hacer las reducciones significativamente, eh, ocurren en cirrosis severa, cuando ya hay un daño extenso en el hígado. En enfermedad renal, por ejemplo, en cuanto a la absorción, aquí los diferentes niveles del pH no controlados ahí por el amoníaco, sí tendrá mucho que ver. Entonces, los cambios raramente clínicamente significativos habrá en cuanto a farmacocinética. Y excepciones pues son litio y gabapentina y algunos de los fármacos que comentamos hace un momento. La distribución pues también estará influenciada por el volumen de agua corporal si está alterado, o la reducción de la unión a las proteínas. Hay que monitorizar los niveles de los fármacos de manera más puntual. Y el metabolismo y la excreción también dependerá mucho del flujo sanguíneo renal reducido y la función glomerular. Por ejemplo, aquí el aclaramiento de creatinina es un indicador útil de la función renal para guiar los ajustes de la dosificación. Y la diálisis alterará la farmacocinética de varios fármacos. En enfermedad cardíaca, bueno, en cuanto a absorción, la distribución de perfusión de los sitios de absorción de drogas también es un factor a tomar en cuenta. El edema de la pared intestinal puede reducir la absorción, ¿no? Y cambios en cuanto a la actividad autonómica que causen, por ejemplo, vasoconstricción. En cuanto a insuficiencia cardíaca congestiva, puede disminuir la absorción de drogas a través del tracto gastrointestinal, y la absorción intramuscular del fármaco pudiera disminuir también por vasoconstricción. En la distribución, pues habrá cambios en proteínas plasmáticas, ¿no? Cambios en albúmina, en esta glicoproteína, y las dosis podrían reducirse en aproximadamente un 50% cuando administremos algún fármaco. Las infusiones intravenosas, pues a un ritmo más lento para evitar la toxicidad del mismo. En cuanto a interacciones farmacológicas, bueno, tenemos las farmacodinámicas que implicarán alteraciones en la respuesta del fármaco que pueden ser aditivas, sinérgicas o antagonistas. Y las farmacocinéticas pues van a incluir todas estas características de absorción, distribución, metabolismo o excreción. En cuanto a farmacocinética, por ejemplo, vemos que habrá acciones de fármacos que interactúan, ya sea un inhibidor o un inductor, o un inductor metabólico de un fármaco que es sustrato. El sustrato es un agente o fármaco que es metabolizado por una enzima. Un inductor es un fármaco que aumenta la actividad de la enzima metabólica, ¿no? Permitirá una mayor tasa de metabolismo. Y un inhibidor tiene el efecto contrario, disminuye o bloquea la actividad enzimática necesaria para el metabolismo de otros fármacos. En fase 1, por ejemplo, el sistema enzimático del citocromo P450 catalizará la mayoría de las reacciones de esta fase y participará en la mayoría de las interacciones metabólicas de fármacos. Tenemos aquí, digamos, las familias de los citocromos, ¿no? Del 1, 8, 11 hasta el 27, ¿no? El primer número es la familia,
la letra que le sigue es la subfamilia y el número que le sigue es el número de gemas. Entonces tenemos eh, citocromos CYP2, CYP3, CYP4, CYP1, etc. Y las enzimas del citocromo responsables de la mayoría de los fármacos psicotrópicos son principalmente estas: la 1A2, 12-9, 12-19, 2D6 y 3A4. En cuanto a reacciones de fase 2, son las reacciones de conjugación, en donde el fármaco se acoplará con moléculas solubles de agua para mejorar su expresión. Y las enzimas de esta fase, que son más abundantes, pertenecen a la familia de las glucorosil transferasas de ureína. Y el tercer sistema involucrado en la fase, y ahora en la fase 3, en la eliminación del fármaco, es el de glicoproteína P. Ese será un transportador de flujo de salida presente en intestino, hígado, sistemas biliares, gónadas, los riñones, el cerebro y otros órganos. Unos ejemplos, ¿no? El aripiprazol, que se metaboliza principalmente por los citocromos 2D6 y 3A4. Cuando damos un inhibidor del citocromo 2D6, como la fluoxetina, inhibirá el metabolismo del aripiprazol. Por lo tanto, sin una reducción de dosis de aripiprazol, los niveles de este fármaco aumentarán y pueden producirse mayores efectos adversos o toxicidad. Entonces es importante estar verificando qué interacciones entre medicamentos habrá para así guiarnos en algunas posibles modificaciones que tengamos que hacer. Las interacciones metabólicas entre medicamentos son más probables en estas tres situaciones. Por ejemplo, la adicción de un fármaco que interactúa a un régimen de medicación que contiene un fármaco sustrato en niveles estables puede alterar la concentración del fármaco sustrato. La segunda es la retirada de un fármaco interactivo de un régimen farmacológico establecido que contiene un fármaco sustrato crítico, una causa de interacción que a menudo se pasa por alto. Y la tercera es la adición de un fármaco sustrato crítico a un régimen farmacológico que contiene un fármaco que interactúa, puede dar lugar a una interacción clínicamente significativa si el sustrato se dosifica de acuerdo con las pautas establecidas. Las interacciones que afectarán la eliminación renal son clínicamente significativas si el fármaco original o su metabolito activo se somete a una eliminación renal apreciable. Entonces ahora vamos a ver los efectos secundarios y toxicidad de las principales drogas psicotrópicas o fármacos que se usan en el paciente. Primero que nada tenemos a los antidepresivos, como primera familia, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los duales y otros como el bupropión. Digamos, algunos efectos adversos a corto plazo pueden ser náuseas, vómitos, puede dar ansiedad también, dolor de cabeza, sedación, temblores y anorexia. Y a largo plazo, disfunción sexual, boca seca, sudoración, falta de sueño y un posible aumento de peso. Por ejemplo, la trazodona tendrá una tasa de sedación en hasta el 50% de los pacientes. La mirtazapina también sedación, aumento del apetito y aumento de peso. El bupropión, uno de los principales efectos secundarios son agitación, insomnio, ansiedad, boca seca, estreñimiento, hipotensión postural y taquicardia. En cuanto a efectos en el sistema nervioso central, tenemos que el bupropión puede precipitar convulsiones si se dan a dosis de más de 450 miligramos al día. Por ejemplo, la probabilidad de que pueda presentar episodios convulsivos es de 0.1% si son dosis de 100 a 300 miligramos al día, 0.4% si son dosis de 300 a 450 miligramos al día y 2.3% de probabilidad si son dosis mayores a 600. Y en cuanto al bupropión y otros fármacos, el temblor y la caticia son los efectos secundarios más comunes con respecto al sistema nervioso central. Hay algo llamado síndrome serotoninérgico, que es por la administración de fármacos que inhiben la recaptación de serotonina. Entonces, son estas características clínicas que el paciente va a presentar. En el estado mental y comportamiento, podría tener delirium, confusión, agitación, ansiedad, euforia, disforia, inquietud. En forma neurológica y motora, ataxia, temblor, rigidez, mioclonus, hiperreflexia, convulsiones, trismus, gastrointestinal, náuseas, vómito, diarrea, ruidos intestinales
aumentados, incontinencia. Sistema nervioso autónomo puede presentar hipertensión o hipotensión, taquicardia, diaforesis, chalorrea, miriasis, taquipnea. Y en cuanto a la termorregulación, pues habrá la presencia de hipertermia. Los fármacos que pueden potenciar la serotonina en el sistema nervioso central, entonces habrá que tener cuidado cuando se usen también fármacos ISRS concomitantes, por ejemplo, son los que tienen los que tienen a mejorar la síntesis de serotonina, como el triptófano, los que aumentan la liberación de serotonina, como por ejemplo drogas como la cocaína y la anfetamina, ¿no? El fentanilo también, por ejemplo. Los que estimulan a los receptores de serotonina, como la bispirona, la trazodona, la nefazodona. Los que inhiben el catabolismo de la serotonina, como los IMAOs. Igual tenemos por aquí la isoniazida. Y los que inhiben la recaptación de serotonina, por supuesto los ISRS y los duales, ¿no? Fármacos también como mirtazapina, trazodona, vortioxetina, tricíclicos, tramadol, ¿no? Que recetamos mucho, pero también inhibirá la recaptación de serotonina, dextrometorfano, por ejemplo, y la hierba de San Juan. En cuanto a laboratorios del síndrome serotoninérgico, podemos encontrar que el paciente puede presentar con acidosis metabólica, rhabdomiólisis por elevación de la creatinina fosfoquinasa, elevación de las transaminasas hepáticas e incluso coagulopatía intravascular. Tenemos que hacer, por supuesto, el diagnóstico diferencial con muchas entidades, principalmente infecciones del sistema nervioso central, delirium tremens, envenenamiento con agentes anticolinérgicos, con también diagnóstico diferencial con síndrome neurológico maligno y con hipertermia maligna. Para diagnosticar este síndrome serotoninérgico, pues por ejemplo el uso de agentes serotoninérgicos, además de cualquiera de estos síntomas, clonus espontáneo o clonus inducible, más agitación o diaforesis, temblor más hiperreflexia, rigidez muscular más temperatura corporal elevada, ¿no? Y excluir otras causas de estas condiciones. El manejo, pues descontinuar los agentes serotoninérgicos, por supuesto, proporcionar medidas de soporte, controlar la agitación, la inestabilidad autonómica y la hipertermia, considerar la administración de agentes antiserotoninérgicos y reevaluar la necesidad de terapia psicofarmacológica antes de reinstituir, ¿no? La terapia farmacológica. O sea, tenemos que hacer una evaluación si el paciente lo necesitará de nuevo o lo pondremos en riesgo. De nuevo, pasando ahora a efectos secundarios de fármacos, pasamos a los autonómicos y cardiovasculares. Los ISRS tienen poco efecto sobre presión arterial o conducción cardíaca. Fármacos como el citalopram no tienen mayor potencial de causar prolongación del intervalo QT y estos medicamentos como venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, bupropión, nefazodona, mirtazapina y riboxetina tienen poco efecto en la conducción cardíaca, pero sí pueden afectar la presión arterial o la frecuencia cardíaca, principalmente aumentándola. Por ejemplo, la venlafaxina puede aumentar la presión arterial diastólica de 7 milímetros de mercurio en dosis, pero más de 300 miligramos al día. Aumentos clínicamente significativos serán de más de 15 milímetros de mercurio y en el 5.5% de estos pacientes se presentarán dosis de más de 200 miligramos por día. También se ha informado que el bupropión puede causar hipertensión sin afectar la frecuencia cardíaca en algunos pacientes. Y la trazodona es el fármaco que podríamos considerar que causa más hipotensión postural. En cuanto a efectos gastrointestinales, bueno, las náuseas son los más comunes y dentro de los medicamentos que causan más náuseas serán la fluvoxamina, la venlafaxina y la duloxetina, ¿no? Por ejemplo, duloxetina incluso a dosis de 60 miligramos. Elevación de niveles de transaminasas, la ST y el ALT, 2 a 3 veces el valor inicial o 2 veces lo normal es clínicamente significativo. Entonces, tendremos que considerar ahí una reducción de dosis o cambio a otro medicamento. Y cualquier elevación de fosfatasa alcalina o bilirrubina puede ser también incluso significativo. La hepatotoxicidad está relacionada sobre todo con la duloxetina y ocurrirá aproximadamente en el 1.1% de los pacientes. Y, por ejemplo, este autor del 2008 nos muestra que
no encontró en duloxetina un aumento en la hepatotoxicidad comparada con otros antidepresivos. Sin embargo, sí se recomienda dar en cuenta en un paciente que tenga una enfermedad hepática no recetar duloxetina. Efectos hematológicos, sobre todo riesgo de sangrado, sí serán un poco mayores, o ligeramente mayor, incluidos sangrados gastrointestinales. Sin embargo, también tiene mucha relación si el paciente tiene otros factores de riesgo, como uso de AINES, uso de anticoagulantes, etc. Un aumento de peso, ¿no? El aumento de peso se verá significativamente a un año, por ejemplo, hasta el 7% de su peso, sobre todo con mirtazapina, ¿no? El 26% de los pacientes lo va a presentar, y menos para ISRS, 16 al 19. Y incluso en este estudio donde sacaron estos datos, similar de placebo, ibupropión y duloxetina del 8% al 12%, ¿no? Hasta en dosis de duloxetina con más de 60 miligramos al día. Pues sobre todo tener cuidado con la mirtazapina, que es el que nos puede aumentar un poco más de peso en el corto plazo. Sin embargo, la paroxetina es la más probable que cause aumento de peso en el largo plazo. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es el riesgo, si será mayor para ISRS y venlafaxina en comparación a otros antidepresivos. Y disfunción sexual, que es también todo un tema, será más presente en fármacos como venlafaxina, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y los tricíclicos. Fármacos como duloxetina podrían tener un perfil bueno, pero tener precaución con ellos. Y fármacos como mirtazapina, bupropión y vortioxetina son los que menos nos van a meter en problemas de disfunción sexual. Y las interacciones farmacológicas, pues muchos medicamentos ISRS, sobre todo fluoxetina, fluvoxamina y paroxetina, son inhibidores potentes de isoenzimas del citocromo. Entonces, pueden aumentar significativamente los niveles de otros fármacos. El síndrome de discontinuación de serotonina será la interrupción brusca de estos medicamentos que nos van a dar síntomas, sobre todo con fluvoxamina, paroxetina y venlafaxina. Entonces, cuando tenemos pacientes con estos fármacos, habrá que interrumpir los medicamentos de forma gradual y tendrá síntomas pues, desde psiquiátricos, neurológicos, náuseas, vómitos o incluso sudoración. Toxicidad y sobredosis. Es menos peligroso, digamos, con ISRS que una sobredosis de tricíclicos. Entonces, y aparte no es tan frecuente, ¿no? Pasamos ahora con los antidepresivos tricíclicos. Serán la tercera línea de tratamiento para la depresión. Tendrá muchos efectos adversos dependiendo de los receptores en donde actúen. Por ejemplo, mediante el antagonismo H1, antagonismo alfa-1 adrenérgico, el antagonismo muscarínico, y tiene un efecto antiarrénico tipo 1A, que es como un fármaco quinidina LANCA, ¿no? Entonces, tener cuidado con los tricíclicos. Efectos secundarios, pues serán sedación, anticolinérgicos como gerostalmia, constipación, retención urinaria, menor sudoración, confusión, deterioro cognitivo, taquicardia y visión borrosa. También puede dar hipotensión postural y pasa un fenómeno de tolerancia con el uso prolongado. En cuanto a sus interacciones farmacológicas, pues habrá una toxicidad aditiva en combinación con otros medicamentos. Por ejemplo, si se da con anticolinérgicos o fármacos que son más anticolinérgicos, pues hay riesgo de delirium, por ejemplo, hipertermia, taquicardia e hilio paralítico. Si se da en conjunto con IMAOs, podría presentar incluso síndrome serotoninérgico y crisis hiperpiréticas. Si damos con otros ISRS u otros tricíclicos, habrá por supuesto mayor riesgo para síndrome serotoninérgico. Y la desventaja de los tricíclicos es su índice terapéutico estrecho, es decir, sus beneficios alcanzan un punto en donde ya hay muchos efectos tóxicos. Estarán metabolizados mediante los citopromos 2D6 y 3A4, entonces tener cuidado con otros fármacos que pueden interactuar con estas familias de citopromos. La toxicidad será, por ejemplo, en diferentes fases. La fase 1 habrá una estimulación del sistema nervioso central con hiperpirexia, puede haber delirium, hipertensión, alucinaciones, convulsiones, agitación e hiperreflexia. Y la fase 2, ya depresión del sistema nervioso central con somnolencia, reflexia, hipotermia
depresión respiratoria, hipotensión severa y coma. Las complicaciones que puede causar es muerte, convulsiones y arritmias ventriculares. Para el manejo, pues, si un paciente, por ejemplo, tiene un intento de suicidio con tricíclicos, pues un lavado gástrico, uso de carbón activado, terapia de soporte, ¿no? Y monitorización estrecha de este paciente. Las arritmias cardíacas y la hipotensión se pudieran tratar con bicarbonato de sodio y los efectos anticolinérgicos con fisostigmina. Sin embargo, estos pacientes se deberán ingresar pues, a las unidades de cuidados intensivos. Tendrá, por supuesto, un síndrome de descontinuación cuando se interrumpe bruscamente el fármaco y tendrá síntomas como letargia, cefalea, pesadillas, insomnio, síntomas colinérgicos pues, de rebote, también náuseas, vómito, diarrea, sudoración, etc. Y se puede evitar, como comentaba hace un momento, con la suspensión gradual del medicamento. Pasamos con los IMAOs, ¿no? Esta es la última línea de tratamiento. Prácticamente ya no se usan en México, ya no hay muchos. Los efectos secundarios más comunes que daban eran hipotensión ortostática, mareo, cefalea, sedación, insomnio, hipersomnio, temblor e hiperreflexia. Y si se dan con fármacos simpático-miméticos o agonistas dopaminérgicos, tienen un mayor riesgo para crisis hipertensiva. Si los damos en conjunto con ISRS, es mayor riesgo para síndrome serotoninérgico. Y si los damos con fármacos que son hipertensivos, pues antihipertensivos pueden dar un potencial de hipotensión en los pacientes. Cuando hay una toxicidad y sobredosis, hay una exacerbación de estos efectos adversos y el tratamiento, lo mismo, lavado gástrico, carbón activado, medidas de soporte. Si hay crisis hipertensiva, bueno, nos recomienda la literatura que se puede usar fentolamina IV. Insisto, ya casi no hay, o como 1 o 2 IMAOs comercializados. Pasamos a otro grupo de medicamentos que son los estabilizadores del estado de ánimo y anticonvulsivos. Primero tenemos al litio, ¿no? La mayoría de los pacientes que están con litio sí experimentan efectos secundarios. Pueden ser agudos o crónicos. Los agudos, sobre todo gastrointestinales y temblor, sobre todo distal fino. Y los crónicos pueden ser poliuria, polidipsia, hipotiroidismo, aumento de peso, deterioro cognitivo, sedación, alteración de la coordinación, edema, acné y pérdida de cabello. En el sistema nervioso central, hasta el 50% de los pacientes pueden reportar cefalea, fatiga, temblor en manos y deterioro cognitivo leve. En efectos cardíacos, del 20 al 30% de los pacientes tienen cambios benignos en el electrocardiograma. Puede también dar bradicardia y lo más común que podríamos encontrar es disfunción del nodo sinusal, ¿no? Aunque se han descrito también que hay prolongación de QT y algunas arritmias, pero sobre todo la disfunción del nodo sinusal es lo más común que podemos encontrar en el paciente. En efectos renales, pues habrá poliuria, polidipsia, sequedad en la boca. Se puede resolver si la dosis se reduce o se toma por la noche y se usan otros fármacos, ¿no? Habrá también edema asociado al consumo de sodio y se puede resolver con baja ingesta de sodio o uso de espironolactona. Y pueden presentar los pacientes incluso nefropatías agudas por el uso de litio o por la intoxicación aguda de litio. Efectos endocrinológicos, pues el más común será el hipotiroidismo, ¿no? Que hasta el 47% de los pacientes pudieran presentar y será tratable con levotiroxina. La hipercalcemia y el hiperparatiroidismo también puede ser común, ¿no? El aumento de peso hasta más del 8% del basal. Por ejemplo, un cuarto de los pacientes va a subir hasta 4.5 kilogramos. Efectos dermatológicos podrían ser piel seca, alopecia, el acné es lo más común y psoriasis. Las interacciones farmacológicas, bueno, debido a que el litio es excretado por los tubos proximales de la nefrona, los niveles aumentarán cuando se dan medicamentos como AINES y ECAS, las tiazidas y los SADA2. Podemos también encontrar anormalidades electrolíticas y deshidratación. Cuando lo damos en conjunto con verapamil o diltiazem, podemos encontrar toxicidad sin el aumento de la concentración de litio. Cuando hay inhibidores de la anhidrasa carbónica, osmóticos, metilxantinas y cafeínas, podrían reducir los niveles de litio. Y los diuréticos ahorradores de potasio no tienen un efecto sobre el litio. La toxicidad, los niveles ya para decir que está entrando a toxicidad son más de 1.5 mil equivalentes por litro. Y los síntomas pueden ser desde náuseas, vómito, diarrea, temblor,
visión borrosa, incapacidad para concentrarse, habla atrasada, marcha inestable, debilidad, confusión e hiperreflexia. Los graves, que son síntomas convulsivos, crisis convulsivas, coma, arritmias cardíacas y daño neurológico. Y las complicaciones que incluso pueden ser irreversibles son disfunción cerebral, ataxia, disartria y dismetría. El tratamiento pues, sería solución salina 0.9% para favorecer la excreción renal de litio, también hacer un lavado gástrico si el paciente ha consumido mucho litio, y en los casos graves se llega a usar la hemodiálisis porque el litio es fácilmente dializable. En cuanto a los anticonvulsivos, esta familia de fármacos tendrán efectos sobre el sistema nervioso central. Los más comunes son sedación, ataxia, mareos, debilidad muscular, fatiga y trastornos de la visión, que se resolverán con el tiempo con la reducción de la dosis o la suspensión del fármaco. Por ejemplo, la oxcarbazepina es el fármaco que pudiera tener una tasa más baja de la mayoría de los efectos adversos. Y el levetiracetam, como otro ejemplo, nos puede dar incluso trastornos en el estado de ánimo en un 1% de los pacientes, psicosis en el 3% y agresión o irritabilidad en hasta el 2% de los pacientes. Para efectos cognitivos, esta va a ser como la incidencia de menor a mayor de los fármacos, por ejemplo, menos efectos cognitivos, efectos adversos cognitivos en gabapentina, seguido de valproato, luego la motrigina, carbamazepina, levetiracetam, oxcarbazepina, fenitoína, silosamida y el topiramato es el anticonvulsivo que podemos encontrar que tiene más efectos adversos a nivel cognitivo. Efectos gastrointestinales, pues serán náuseas, vómitos, dispepsia y diarrea. La hepatotoxicidad puede ser fatal con el uso de valproato y carbamazepina, sobre todo a dosis muy altas. Y estos fármacos, y también la motrigina, pueden tener poca frecuencia de producir pancreatitis, que es otra entidad que se puede encontrar, pero es menos común. Efectos hematológicos, la carbamazepina pudiera tener una presentación con leucopenia transitoria, pero causar también con anemia plástica y agranulocitosis. La trombocitopenia que se puede encontrar en fármacos como valproato, ¿no? O carbamazepina, durante las 2 primeras semanas de tratamiento la podemos encontrar y se va a resolver con la disminución o la interrupción del fármaco. También dará la carbamazepina un conteo de glóbulos blancos menos de 3.0 por 10 a la 9 por litro o neutrófilos de menos del 1. Cuando pase esto, habrá que suspender el medicamento. Con el valproato encontramos trombocitopenia en 5 a 60% de los pacientes y es más común en niños. Es reversible con la reducción de la dosis o la suspensión del valproato. Efectos renales, sobre todo carbamazepina y oxcarbazepina, pudieran dar síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, causando hiponatremia e intoxicación por agua. En cuanto a efectos endocrinos y metabólicos, encontraremos aumento de peso, sobre todo en valproato. El topiramato inhibirá la amilasa carbónica, entonces pudiéramos encontrar en algún momento acidosis metabólica hiperclorémica. Y el valproato nos puede dar hiperamonemia sintomática y encefalopatía hiperamonémica. Entonces hay que tener cuidado también en pacientes que tienen ya una condición no hepática y renal. Efectos inmunológicos, puede tener erupciones cutáneas benignas hasta el 17% de los pacientes, sobre todo con valproato, carbamazepina y la motrigina. Hay una reacción llamada eosinofilia y síndrome sistémico, que es como un síndrome de rash con erupciones cutáneas, fiebre y afectación de órganos. Y el fármaco más común que lo pueda dar es la carbamazepina, seguida de la motrigina y más raramente valproato. El síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica se puede presentar del 0.01 al 1% de nuevos usuarios de fármacos anticonvulsivos. Interacciones importantes, bueno, carbamazepina es inductor de citocromos 1A2, 2C y 3A4. La oxcarbazepina es inductor del 3A4 y el valproato es un inductor del 2C. En cuanto a toxicidad y sobredosis, pues encontramos estupor, trastornos en la conducción e hipotensión, coma, depresión respiratoria y discrasias sanguíneas. Y podemos usar la hemodiálisis para barrer a estos fármacos, sobre todo valproato, gabapentina, pregabalina, topiramato y levetiracetam. Y ya por último pasamos a los antipsicóticos. Nos darán síntomas extrapiramidales agudos,
como acaticia, aquinesia y distonía en hasta un 75% de los pacientes que toman antipsicóticos, sobre todo de primera generación. Por ejemplo, la acaticia es más presente en fármacos como el suclopentixol. Por ejemplo, aquí tenemos la sulpirida, la trifluoperacina, haloperidol, tenemos por acá, tioridazina, risperidona, amisulpride, tenemos por acá el aripiprazol. Y el uso de fármacos antiparkinsónicos para estos pacientes que tienen estos síntomas, pues es más común, ¿no? Con clopixol, haloperidol, por ejemplo, también, trifluoperacina, etcétera. Entonces, mientras más típico sea un fármaco, pues tendrá más estos efectos. Síntomas extrapiramidales agudos, también nos podemos encontrar con antieméticos como clorperacina o con metoclopramida, ¿no? Sobre todo se da en dosis intravenosas altas. Y discinesis tardía se puede presentar sobre todo con el uso a largo plazo de antipsicóticos y con antieméticos o con metoclopramida. Se han descrito convulsiones en los fármacos. La mayoría de los antipsicóticos pudieran reducir el umbral de convulsiones y aumentar el riesgo. Y los fármacos de primera generación, perdón, los fármacos atípicos de alta potencia como el aripiprazol, la lorazidona, la iloperidona y la risperidona y probablemente la paliperidona están asociados con el menor riesgo de convulsiones, seguidos de quetiapina y luego lanzapina. Sin embargo, con la clozapina es el con el que encontramos un riesgo más alto, ¿no? Hasta 1% de probabilidad si se usa 300 miligramos al día, aumentando el 4.4% si se usa más de 300 miligramos al día. Sedación, encontramos los fármacos que causan más sedación, como, por ejemplo, aquí tenemos clozapina, el clopixol, quetiapina encontramos por aquí. La olanzapina también es un fármaco importante que causa sedación. Aldol llega a presentar, risperidona. De alguna manera, la mayoría de los fármacos causan sedación, ¿no? Las más comunes ya los comenté. La termorregulación está asociado con fármacos de baja potencia. Los fármacos de primera generación de baja potencia y los de segunda generación que tienen efectos sobre todo anticolinérgicos. Puede provocar hipertermia, golpes de calor, pero también hipotermia, ¿no? El síndrome neuroléptico maligno es una entidad que puede estar presente hasta el 0.02% con el uso de fármacos antipsicóticos, ¿no? Pero con los nuevos fármacos que se han venido usando, pues se ha disminuido mucho la mortalidad de los pacientes, porque es más frecuente con fármacos que son más incisivos. Generalmente se va a desarrollar durante un periodo de 1 a 3 días y dura de 5 a 10 días después de la interrupción de un antipsicótico, ¿no? Y es mucho más, sobre todo con agentes de depósito. Y estos son los criterios para diagnóstico, ¿no? Para el síndrome neuroléptico maligno. El uso de agentes, pues fármacos que bloquean la dopamina, como los antipsicóticos, o retirada de agonistas de dopamina en las últimas 72 horas, como antipsicóticos, antieméticos, abstinencia agonistas de dopamina, como levodopa. También encontraremos rigidez muscular, puede ser generalizada o focalizada, creatinina fosfoquinasa, CPK elevada, hasta 4 veces el límite superior, hipertermia, más de 38 grados centígrados, nivel de conciencia alterado, confusión leve a coma o fluctuante, ¿no? Y disfunción autonómica, hipertensión, hipotensión ortostática, pregestación sanguínea leve, taquicardia, taquipnea, cialorrea, diaforesis, palidez de la piel, incontinencia urinaria. Puede haber también leucocitosis y la elevación extrema en los niveles de CPK, más de 100.000 unidades, constituye que pues, ya hay presencia de rhabdomiólisis en este paciente. Las complicaciones pues serán, como ya comenté, rhabdomiólisis, con insuficiencia renal o respiratoria, neumonía por aspiración, tromboembolias pulmonares, trombosis venosa profunda, trastornos electrolíticos y coagulopatía intravascular diseminada. Muchos diagnósticos diferenciales del síndrome serotoninérgico, hipertermia maligna, catatonia letal, golpe de calor, infecciones en el sistema nervioso central, uso de otros fármacos, encefalopatías, deliriums, intoxicación por otras drogas.
Habrá que hacer una hidratación agresiva para estos pacientes. Puede requerir cargas de bicarbonato para prevenir el daño renal. Se deben de usar mantas frías o compresas de hielo para tratar la hipertermia. Se han usado también datrolena y bromocriptina con frecuencia, sobre todo para tratar la hipertermia extrema, ¿no? La rigidez y el hipermetabolismo que causa el síndrome neuroléptico maligno. Ahora pasamos con los efectos autonómicos y cardiovasculares de los antipsicóticos. Resultarán del bloqueo colinérgico y el bloqueo alfa-1 adrenérgico, que se observa con mayor frecuencia en los antipsicóticos de primera generación de baja potencia. Por ejemplo, tenemos el QT, que puede causarnos unas puntas torcidas, ¿no? Y el riesgo de arritmias ventriculares. Lo veremos sobre todo con fármacos como el Certindón, el amisulpride. Aquí tenemos ciprasidona, que es de los que causan prolongación de QT importante. Risperidona o lanzapina, se van disminuyendo la probabilidad. La quetiapina, el haloperidol y la paliperidona. Y los que pudieran no causar, o se ha visto que no causan prolongación del QT son lurasidona, brexpiprazol, cariprazina o aripiprazol. Entonces, si tenemos un paciente con olanzapina o quetiapina o haloperidol que está prolongando QT, una opción sería cambiar a aripiprazol. Por ejemplo, estos son los fármacos que causan una prolongación de QT importante. Tenemos a la tiroidacina, puede prolongar hasta 336 milisegundos, la quetiapina 15, la risperidona, pues se ha visto que aquí, bueno, aquí es 10, me falta el número. La olanzapina, 6 milisegundos, el haloperidol oral 5 milisegundos, el aripiprazol menos de 1 milisegundo y la lurasidona pues es insignificante. Efectos cardíacos, podemos encontrar miocarditis que se reporta con clozapina entre 1 de cada 1000 pacientes tratados con ella. Tolerancia a la glucosa, pues habrá una asociación con el uso de varios antipsicóticos de segunda generación y la hiperglucemia. Por ejemplo, tenemos pacientes que son esquizofrénicos, entonces en sí misma es un factor de riesgo para diabetes tipo 2, independientemente del tratamiento. Sin embargo, si agregamos un fármaco que aumenta la glucosa, como un antipsicótico de segunda generación, pues aumentará el riesgo. La hiperglucemia pudiera estar asociada con todos los antipsicóticos de segunda generación, pero es menos común con aripiprazol y ciprasidona. En cuanto a lípidos, el riesgo de aumentar los lípidos es mayor con clozapina, olanzapina y quetiapina y menor con risperidona, ciprasidona, aripiprazol y lurasidona. El aumento de la prolactina se verá más comúnmente con paliperidona y risperidona, bueno, risperidona que es la que se usa con más frecuencia. Amisulpride, el haloperidol también pudiera generar hiperprolactinemia. Y los que menos causan elevación de prolactina, pues clozapina, aripiprazol. Tenemos por aquí cariprazina. Y aumento de peso, pues fármacos como lanzapina nos aumenta mucho de peso. La clozapina, por supuesto, que está por aquí. Quetiapina también. La risperidona también tiene un efecto aumentador de peso. Y generalmente, pues como vemos en esta gráfica, la mayoría de los fármacos antipsicóticos pueden aumentar el peso corporal. Y con el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética puede ocurrir tanto con fármacos de primera generación como de segunda generación. Los síntomas pues, más comunes incluirán debilidad, letargo, cefalea, anorexia y aumento de peso. Podrían progresar con confusión, convulsiones, coma y muerte. Efectos hematológicos, el más común encontrado es la agranulocitosis, es de más grave con el uso de clozapina y antipsicóticos de primera generación de baja potencia y olanzapina, pero hasta en el 0.1% de los pacientes lo podemos encontrar. Por ejemplo, la prevalencia por clozapina será del 2% al 3%, encontrando una neutropenia leve, menos de 1500 neutrófilos, y 0.7% encontramos neutropenia grave, menos del 500 neutrófilos. Aquí habría que interrumpir el fármaco y reconsiderar reintroducirlo de nuevo. La mayoría de estos casos ocurrirán en los primeros 6 meses de tratamiento y el mayor riesgo durante las primeras 6 a 18 semanas. Pues para estar vigilantes con conteo de glóbulos rojos
semanalmente. Efectos hepáticos y pancreáticos, puede haber también elevaciones leves a moderadas de aminotransferasas y fosfatas alcalinas, generalmente ocurrirán de manera temprana en el tratamiento y es muy poco probable que provoquen insuficiencia hepática. Estos pacientes que tienen un aumento significativo de peso inducido por antipsicóticos sí deben controlarse para detectar pues, la presencia de esteatohepatitis. Se han informado también de pancreatitis asociado con clozapina, olanzapina, risperidona, aripiprazol y ciprasidona. Disfunción sexual, bueno, los antipsicóticos sí pueden causar disfunción sexual secundario a la elevación de la prolactina que causan. Sobre todo, ¿cuáles? Los antipsicóticos de primera generación, la risperidona y la paliperidona. Los que ahí más o menos nos pueden meter en broncas son clozapina, quetiapina y olanzapina, y los que menos, o el que menos tiene como generador de disfunción sexual es el aripiprazol. Entonces, si tenemos un paciente que está tomando risperidona y tiene dificultad en la función sexual, pues podemos cambiar a aripiprazol. Efectos gastrointestinales y respiratorios. Por ejemplo, cuando se revisa clozapina, se encuentra que el 32% de estos pacientes que están en el hospital fueron por dolencias pulmonares, ¿no? Más de la mitad por neumonía, y el 19.8% por enfermedad gastrointestinal, sobre todo hipomotilidad. Cuando hay una toxicidad o una sobredosis, podemos encontrar taquicardia, hipotensión leve y prolongación del QT. La sobredosis de antipsicóticos con propiedades antimuscarínicas, por ejemplo, clozapina o olanzapina, puede provocar un delirium antimuscarínico. Y por lo pronto sería todo. Los esperamos en la próxima y segunda parte de este tema y este video. Y pues no olviden compartir